Bien, ya pasamos 6 minutos de las 8:30 y vamos a, como habíamos comentado, hacer una comunicación directamente con la ciudad de San Pablo, en Brasil. Allí está Alejandro Wagner, director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana del Acero. Alejandro, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Hola Darío, buen día, un gusto saludarte nuevamente. Gracias por Sí, el llamado. bueno, muy bien. Hace poco menos de un año que hablamos por última vez. Sí. Pasa volando el tiempo, por lo menos en Argentina, que las novedades son permanentes, o sea, día a día, ¿no? No sé cómo estás vos por ahí. Bueno, tampoco digamos que Brasil no hay novedades en ese sentido, pero sí, definitivamente Argentina en las últimas semanas copó el prime time de todas las noticias y desde acá lo seguimos, por supuesto, con el corazón y con la cabeza. Sí, por supuesto, me imagino que sí. Te hago una pregunta en relación a la última vez que hablamos, que estaba, hace unos meses que ya estaba lanzada la invasión de Rusia a Ucrania y todo eso en conflicto. ¿Y cómo ha influido esto que ya lleva más de un año y medio prácticamente en la industria del acero a nivel mundial? Bueno, efectivamente habíamos hablado, sí, hace un año, claro, el conflicto comenzó en febrero de 2022, así que habremos hablado unos meses después y ahí, en ese momento, estaba la primera parte del efecto, diría yo, que es la del efecto shock. Y después, ahora si querés, hablamos también de lo que pudo o dejó o deja aún ese conflicto abierto, más allá de lo humano, digamos, en términos de negocios para nuestra industria. Pero en el momento del shock, que te decía, definitivamente los precios vos acordate que el acero es un producto quasi commodity, digamos. Eso hizo que el shock sea importante en términos de precios y de oferta y demanda. También recordando que Rusia y Ucrania son dos grandes productores y exportadores, además, no solo de acero terminado, sino también de semi-elaborados, digamos, de materias semi-elaboradas para producir acero terminado, y también de los grandes insumos que se utilizan para producir acero, como puede ser carbón vegetal, arrabio, mineral de hierro. Entonces, no estamos hablando de dos países menores, obviamente Rusia mucho más grande aún. Entonces, tan solo con la noticia se produjo un shock que duró unos meses. Después todo se empezó a estabilizar. La realidad es que en cuanto a términos de precios, que es obviamente más una cosa, si se quiere, hasta psicológica, se estabilizó, tocó un pico muy alto que había tocado casi en la pandemia, pero rápidamente se fue acomodando en los siguientes trimestres y hoy está bastante acomodado. Y después se reconfiguró el mapa de exportaciones e importaciones de estos productos que te decía, ya sea de rabio, ya sea de slabs, de semi-elaborados o de productos terminados. Algunos países que le compraban a Rusia, especialmente a Rusia, que fue con las sanciones, se cerró totalmente su exportación prácticamente de acero y de semi-elaborados. Y bueno, todos aquellos países o regiones que le compraban tuvieron que buscar nuevos socios comerciales. Y después la contracara de eso, Ucrania totalmente devastada con la producción de acero de usinas históricas y que todo el mundo, yo desde chico cuando empecé a trabajar en la industria las conocía de nombre y bueno, todas cerradas y cayó su producción hasta 70-80% y se habla de miles de millones de dólares de reconstrucción, etcétera, pero bueno, eso ya más la historia reciente. Pero ahora diría que el mundo se acomodó y también lo que pasó, y con esto te cierro la reflexión, lo que pasó fue que también China desaceleró, recordando que China produce y consume alrededor del 50% de todo el acero del mundo. Entonces, cuando China cae un poco, le dio de alguna forma, si se quiere, aire a toda la falta de oferta que produjo Rusia. Alejandro, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola Gabriel, un gusto. ¿Cómo estás? Te quería consultar, se habla de que se acerca un exceso de capacidad productiva del acero, estos serían los máximos históricos. ¿Esto cómo perjudica a la industria latinoamericana? Sí, tal vez te referís a lo que se habla de que se va a seguir aumentando, diría. Sí. Y eso no es una diferencia menor porque hoy ya el exceso de capacidad existe hace muchos años. Tal es así que hace unos 8 o 10 años, no recuerdo exactamente la fecha, pero se conformó el Comité de Exceso de Capacidad de la OSD, el Steel Excess Capacity Forum. Muy, muy pomposo, pero la verdad es que con poco resultado
en los últimos años. Yo participo personalmente de ese foro en París, 2 veces por año, y se discute, pero claro, ¿qué es lo que pasa? No está China en la discusión. Entonces es como discutir digamos, un mundial de fútbol sin Argentina, la regla de fútbol sin Argentina, diría, porque de nada sirve, que te decía recién en la pregunta anterior, 54% del acero del año pasado se produjo China y consumió más o menos la misma cifra. Entonces, discutir exceso de capacidad sin el principal productor, ya de por sí eso suena raro. Pero además de eso, ocurre que es el principal país que tiene exceso de capacidad, que es otro número. Te voy a dar algunos números redondos para dar un poco, graficarlo. El mundo, lo voy a redondear, produce más o menos 2.000 millones de toneladas por año, 2.000 millones. China produce 1.100. Ahora, ¿cuánto consume el mundo de acero? Pues consume esas 2.000 millones que produce. Hoy por hoy sí, pero la capacidad productiva, la capacidad que vos podrías producir eventualmente, que los fierros que tenés instalados en todo el mundo, hablan de 2.4 billions, o sea, de 2.400 millones. O sea, tenemos hoy por hoy entre 400, se estima entre 400 y 500, y Dios estima, y no te doy números redondos porque justamente China nunca es totalmente fiable, pero se estima que hay entre 400 y 500 millones de toneladas de exceso de capacidad productiva, es lo que me preguntabas vos. O sea que, para tener una idea, ¿cuánto produce Latinoamérica? 55, 60 millones de toneladas. O sea que hay casi 10 veces más de capacidad productiva de lo que puede producir toda Latinoamérica junto, y te estoy contando Brasil, que es el 9º productor del mundo, ¿no? No es que y México, que es el 14º. No es que estamos hablando de países muy, muy pequeños. Entonces, ¿cuál es el peligro de eso y cuál fue el peligro de los últimos años? ¿Cuál fue el daño real hecho? Que además China no es una comunidad de mercado. China es sabido, y por eso no es reconocido por los foros internacionales como una economía de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Para el que está escuchando y no habla de todo esto todos los días, como me puede pasar a mí. Bueno, un país que no tiene cifras tan oficiales, un país que tiene una intervención estatal, sobre todo, bastante difusa. Y digo difusa porque a veces era mucho más clara, ahora a veces ellos mismos declaran diferentes políticas que ahí sí digo, son difusas, de no intervención, pero la realidad es que los grandes productores de acero son o estatales o mixtas. Y cuando son mixtas, en fin, nadie sabe quién las controla. Entonces eso hace que tenga subsidios de un país con mucho dinero, y cuando un acero que es casi un commodity tiene una ventaja competitiva de producción muy barata, se puede exportar muy barato, básicamente. De hecho, hasta hace poco tiempo, después lo sacaron, tenía hasta incentivos para la exportación. O sea, si exportabas te daban más estímulos y más incentivos económicos. Con lo cual, eso hace que P por Q, mucho volumen subsidiado, ¿a dónde va? A países que quieran comprarlo, y Latinoamérica es uno de sus patios de atrás. De hecho, cifra de la hora actualizada, para que te des una idea, de enero a mayo, Latinoamérica ya importó 10 millones de toneladas de todo el mundo, de los cuales más o menos el 40% son de China, a precios viles, y te impacta claramente. Como dije recién, casi un commodity. Entran a China a Argentina, por decir, a Brasil lo está sufriendo, te diría, más que Argentina, a precios viles, y eso te impacta directamente en los empleos. En el mediano plazo te impacta en el empleo. Primero te impacta en la demanda, y después te va erosionando el empleo que genera esta industria, que son muchos miles o cientos de miles de empleos muy calificados, que en Latinoamérica, más que en ningún lado del mundo, tenemos que cuidar. Así que ese es el cuadro, digamos, en resumen. Y te decía, lo que se emitió hace pocos meses, que tal vez escuchaste, es que se está estimando que a 2025 va a aumentar aún más esa capacidad ociosa de producción, que va a pasar de 500 y pico millones a 600 y pico millones. O sea, va a crecer una Latinoamérica en poco menos de un año, de 2 años, va a crecer casi una Latinoamérica. ¿Y dónde se están haciendo esas nuevas plantas? Bueno, básicamente en Asia o en China puntualmente. ¿Y qué deberían o qué pueden hacer los estados de Latinoamérica para evitar que esta industria que genera tantos empleos se vea perjudicada? Bueno, lo primero es sentarse con el sector privado, que es aquel que realmente conoce la realidad, como me pasa a mí. Yo soy un hombre del acero, de la industria, y lidio con todos los productores de acero de Latinoamérica. Y también me tocó trabajar en el Estado, así que conozco bien los dos lados, y lo primero que siempre recomiendo es sentarse a charlar. Parece una pavada, pero cuando digo sentarse a charlar no es solo a tomar un café. Puede empezar con un café la charla, por supuesto, pero lo que quiero decir es,
yo viendo del Estado, cuando trabajé en el Estado, no había mejor reunión que la de un sector privado bien intencionado que te traiga realmente su información, su estado de salud y sus posibles soluciones. No quiere decir que sean todas perfectas, no quiero decir que son todos buenos, lo que digo es que seguro ningún Estado, ningún gobierno que dirija al Estado momentáneamente tiene todas las soluciones para todos los sectores. No, esa es la gran complejidad de cualquier gobierno. Tratar de lidiar con múltiples sectores que algunos necesitan una receta, otros necesitan otra. Por supuesto que siempre hay ganadores y perdedores, pero la realidad es que hoy el mundo demostró que el acero y las industrias estas básicas son propiedad esencial de una nación. Esto lo dijo Estados Unidos y lo demostraron todas las políticas que fueron llevando adelante Europa y Estados Unidos principalmente. Entonces creo que Latinoamérica en general debería ir más por ese lado, de entender cuáles son las industrias que tenés que realmente cuidar inteligentemente. Hay que comerciar con todo el mundo que te convenga, por supuesto, pero hay que hacerlo de manera inteligente y eso, como te decías, escuchando, dialogando con el sector privado, que es aquel que sabe los posibles impactos y las posibles soluciones eventualmente, y más aún hoy en día que se viene ya se vino, digamos, el gran desafío además ahora producir un acero cada vez más sustentable que van a necesitar, y por esto, paréntesis, por esto te digo que el acero es esencial para muchos países, porque el acero lo vas a ver en los autos, lo vas a ver en la construcción, 50 y pico % del acero que producimos en Latinoamérica va o a un edificio, o a un puente, o a una ruta, o sea, infraestructura o edificación. Automotriz, como te decía, maquinaria agrícola, o sea que está ligado al agro, energía, o sea que está ligado a vaca muerta, uso doméstico, está ligado a tu casa, está ligado al calefón, a la lavarropas, a la heladera, envases. Entonces, a donde mires hay acero, por eso, y no es por magia, por eso es que cualquier país ya declara hace muchos años a esta industria como algo que hay que mirar con mucha atención. Alejandro, se viene, faltan unos meses, pero es el 8 y 9 de noviembre el evento mundial que hacen ustedes, ¿no? Sí. El evento internacional. ¿Cuáles son los ejes que van a tratar en este caso? Bueno, gracias por recordarlo. Efectivamente es un evento, para el que no lo conoce, se llama Summit al Acero. Básicamente nos juntamos todos los de la industria, pero también, y esto es lo más interesante, para no aburrirnos entre nosotros, porque si no hablamos siempre lo mismo, vienen mucho de la cadena de valor, lo que se llama. Entonces ahí, recién te mencionaba las industrias, te vas a encontrar con un directivo de una automotriz, de una empresa de línea blanca, petroleros, obviamente muy ligados, primos nuestros, agro, o sea que se junta mucha industria, mucho fierro, en el buen sentido, año a año, siempre es más o menos por noviembre, se va rotando el país. El año pasado lo hicimos en Monterrey, en México, y ahora nos toca en San Pablo. Y vamos a hablar un poco de todo lo que estamos hablando con vos, con ustedes, la verdad, pero siempre de una manera más, de dos cosas, con una mirada más en mediano y largo plazo, es decir, te diría que esos 2 días, en el run del pasillo seguramente se habla del día a día, de precios, de mercado, eso cada uno hace lo que quiere, pero en la pantalla y en el escenario, la agenda que proponemos es una agenda más de parar la pelota. Entonces mirás el mediano plazo, el largo plazo. ¿Qué temas se miran en ese plano? Bueno, lo primero, que justo casi en el orden que lo hablamos recién, vamos a empezar hablando de la guerra, de cómo puede impactar esa invasión Rusia a Ucrania en toda nuestra industria. Entonces, de una manera muy global, qué está pasando con China y Estados Unidos, un conflicto que sigue latente, qué puede estar pasando en Europa. Entonces siempre empezamos con una mirada de mercados y geopolítica, digamos. Después bajamos a analizar un poco las economías y la política de Latinoamérica. Es también algo que eventualmente siempre discutimos, qué pasa con la política en nuestros países, porque al ser de vuelta una industria tan estratégica, no es que para nada sos ajeno a lo que puede pasar en el momento, en el clima político de turno. Y ahí bajamos a Latinoamérica, vamos a tener un par de especialistas. Y después ya vamos a temas un poco más, si se quiere, técnicos, pero que hacen a la industria, tecnología. Vamos a hablar de inteligencia artificial, algo que está, si se quiere, de moda ahora, pero que fue una ola que nos pasó a todos, y tan ola que nadie sabe para dónde mirar, y todos hablan de inteligencia artificial, pero la verdad, ¿cómo impacta a mi industria? Es la pregunta que me hago. Bueno, eso nos va a tratar de responder Santiago Bilín, que es uno de los argentinos que vamos a tener presentes. Después vamos a tener algunas empresas tecnológicas más tradicionales que van a hablar de cómo aplican eso a la producción de acero. Y el segundo día vamos a hablar de sustentabilidad de 2 puntos de vista. De lo social, nuestras empresas muy grandes, generalmente vos sabes, operan en grandes ciudades o en ciudades medianas más bien, y casi que a veces
el 30-40% de la población de una ciudad o un pueblo puede estar trabajando en una industria siderúrgica, son tan grandes, y eso ocurre en una ciudad en San Pablo, en México, en Colombia, o en Chile, o en Argentina. Entonces, ese impacto social es algo especialmente complejo en nuestra industria. Bueno, vamos a hablar un bloque de eso, contando algunos casos de toda la región, y vamos a terminar hablando de lo que más hoy nos preocupa y nos ocupa, que es todo lo que estamos haciendo en transición energética o descarbonización de nuestra industria. Vamos a tener un panel de energías renovables con grandes empresas internacionales que hoy operan parques eólicos o parques solares o hidroeléctricos en la región. Vamos a hablar con un especialista de energía que nos va a dar un mapa más mundial. Y por último, ya en nuestra industria, hablando de cómo nosotros estamos descarbonizando nuestra industria y los desafíos que eso implica para los próximos años. Eso más o menos te relaté en un par de minutos lo que va a ser la agenda, pero bueno, después el típico evento de juntarnos, esperamos 800 personas aproximadamente de toda la región e incluso del mundo. Ya los tickets hoy muestran de dónde vienen y es bastante un crisol de regiones, así que es un gran evento de 2 días para reflexionar sobre todo esto en un par de días. Así es, Alejandro, vamos a estar atentos, como siempre, y te agradecemos muy especialmente estos minutos que nos diste, porque nos ilustrás muy bien de esta industria tan importante, como señalaste, para todo el mundo. Placer para mí, la verdad que desayunar un sábado con ustedes es un placer hablando de estos temas, así que un placer en serio por la invitación y espero que cuando quieran me vuelvan a llamar y charlamos de los temas que quieran. Así es, así va a ser, así va a ser, quédate tranquilo. Te mandamos un fuerte abrazo, Alejandro. Fuerte abrazo, gracias. Muy bien, bueno, pasó entonces por Sede Industria Radio Alejandro Wagner, que es director ejecutivo de Alacero, que es la Asociación Latinoamericana del Acero. Es una verdadera alegría que tengamos un argentino en un lugar tan importante